Durante décadas, los alquileres en República Dominicana han estado regulados por normas dispersas y desactualizadas, como la Ley 4314 de 1955 y el Decreto 4807 de 1959. En julio del 2024, se sometió un proyecto de ley que buscaba modernizar ese marco legal, pero la iniciativa perimió al cerrar el período legislativo sin ser aprobada. En respuesta a esa deuda histórica, la Cámara de Diputados retomó la discusión con una nueva propuesta, aprobada en primera lectura el 25 de junio del 2025, la cual será debatida en vistas públicas antes de una posible segunda lectura. La nueva ley busca establecer reglas claras para contratos de alquiler de viviendas, locales comerciales y espacios para actividades sin fines de lucro. Regula desde el contenido mínimo de los contratos hasta el reajuste de renta, depósitos de garantía, procedimientos judiciales, sanciones por desalojos ilegales y mecanismos de conciliación. También impone plazos para decisiones judiciales, promueve el registro formal de los contratos y refuerza derechos tanto de inquilinos como de propietarios. Entre los desafíos más evidentes figuran la informalidad generalizada del mercado de alquileres, la capacidad operativa de los tribunales para cumplir los plazos establecidos y la necesidad de una cultura jurídica que respalde la aplicación real de la ley. Hoy, para poner sobre la mesa este proyecto, sus luces y sombras, conversamos con miembros de la comisión especial que estudió la pieza legislativa en el Congreso, abogados, representantes del sector construcción y expertos en materia de alquiler. Nuestros invitados en la mesa en el día de hoy son Wandy Batista, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y miembro de la comisión que estudia el proyecto para la modificación de la ley de alquileres. Gracias por estar con nosotros, Wandy. Gracias a usted. Reina Echenique también estuvo una vez en una mesa sobre este tema, creo recordar, hace mucho tiempo. Era necesario, ¿verdad que sí? Bueno, se está moviendo ese congreso. Abogada, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias AEI. Altagracia Paulino, gracias por estar nuevamente en esta mesa. Altagracia también, como siempre, contamos con ella, presidenta del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, OMPECO. Jean Christopher Pérez, gracias por estar con nosotros nuevamente. Él es abogado. Y Anneris Meléndez, también otra asidua de estas mesas, porque son muchos temas que tienen que ver con ustedes. Ella es presidente de ACOPROVI, que es la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas. Estos son nuestros invitados, nuestro hashtag AlquileresENM, por cualquier pregunta, duda que usted tenga sobre lo que se va a ir exponiendo a lo largo del resto de esta hora. Ya volvemos. Bueno, tenemos una posible nueva ley de alquileres a tiro de hit. Todavía se van a escuchar observaciones a la misma antes de declararla como buena y válida. Pero nosotros queremos aquí, en esta mesa, que empecemos a hablar primero de lo que mejora esta ley, en sentido general, con relación al contrato de alquiler. Cambian algunas cosas. Antes los 2 depósitos, habla de 2 depósitos, nos imaginamos que esos 2 depósitos son depósitos, no es ese mes que se da por adelantado, sino que puede llegar hasta 2 depósitos. Antes había que depositar ese dinero que no se hacía, porque esas son las cosas, tenemos las leyes, pero eso no se cumple siempre. En el Banco Agrícola, ahora tiene que ser en un banco donde esté la propiedad. En fin, vamos a hablar hay algunas cosas que se han flexibilizado y han mejorado. ¿Cuáles, al entendimiento de ustedes, son? Usted que estuvo trabajando precisamente en esa comisión. Bueno, nosotros nos fajamos duro, María Cela y los demás, tratando de darle a la República Dominicana la ley de alquileres que se merece. Porque la verdad es que, pero no quisimos sesgarnos e irnos a que hay que perseguir a los inquilinos, porque en mi experiencia como abogado he vivido de los dos situaciones lados, en donde los propietarios han sufrido muchísimo por culpa de los inquilinos. Claro. Y he vivido la otra parte en donde un propietario le dice a un inquilino que necesita el dinerito de los depósitos para mudarse, le dice, no, tú lo vives porque yo no tengo cuarto, vívelo.
Pero ya él muchos, tiene su casa y se quiere mudar, ¿eh? pero muchos, Entonces es una forma de forzarlo a que vivan 2 meses más y se queden sin dinero y ese tipo de cosas. Tratamos de ser lo más equilibrado posible hicimos una ley pensando en el bien de la República en Dominicana. ese sentido, esto que usted acaba de mencionar, que ocurre con frecuencia, vive los 2 meses, ¿eso no se podrá hacer o eso se va a mantener? No se puede hacer. ¿Se va a penalizar? No se puede hacer porque, para comenzar, como bien usted decía hace un momentito, siempre la ley estableció que debía depositarse en el Banco Agrícola, ¿verdad? Y, de hecho, algo que la gente no sabe, genera intereses porque todavía está vigente, genera intereses en beneficio del inquilino. ¿Y cuando un Pero en la inquilino- realidad lo que pasaba era que el propietario se lo ponía en los bolsillos, lo gastaba o le daba o hacía lo que le daba la gana con eso y no le generaba interés. O sea, más allá de que no le daba el uso adecuado, le generaba una pérdida económica al inquilino porque no le generaban los intereses que se generaban cuando era depositado en el Banco Agrícola. Entonces, ese tipo de cosas las estamos tratando de organizar. Quiero decir que no es que se van a registrar en los bancos los contratos de alquiler, sino que se va a registrar en la conservaduría de hipoteca, el registro civil y conservaduría de hipoteca del ayuntamiento del lugar en donde esté el inmueble. Lo que se va a hacer en el banco es el depósito de la consignación de los montos dados en garantía. Y los bancos luego, con la debida documentación de que él cumplió, le podrá devolver al inquilino el dinero. Hablemos de eso que usted acaba de mencionar. La ley dice que ahora los contratos deben registrarse en la Oficina de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas. Correcto. Los depósitos deben hacerse en un banco y notificarse al Ministerio de Vivienda. Correcto. ¿Quién va a hacer la notificación al Ministerio de Vivienda? El propio banco. El propio banco. Sí. ¿Y quién va a hacer el registro en la Oficina de Registro Civil? En todos los ayuntamientos y de la conservaduría. República Dominicana existe por ley una oficina de registro civil y conservaduría de hipotecas. Y porque eso de conservaduría de hipoteca confunde, para que no se confunda con la jurisdicción inmobiliaria, es porque cuando los terrenos no son terrenos registrados, las hipotecas se inscriben en esa oficina. Pero tiene que hacer el propietario. Lo tiene cualquiera, la parte más interesada. Entonces, ¿están de acuerdo? La parte más diligente. ¿Qué piensan de eso que muchos dicen que burocratiza más el proceso? Bueno, puede ser que lo burocratice, pero yo creo que la ley protege a ambos. O sea, como está diseñada, hay una protección para el propietario y para el inquilino. Yo creo que esta propuesta de ley moderniza esa relación y permite también un derecho fundamental a la vivienda. Inclusive yo creo que debe ser mejorada con un problema social, o sea, un fondo para esa gente, porque uno habla de la gente de clase media, pero la gente muy pobre a veces no tiene con qué pagar, o sea, eso hay que verlo. Entonces, yo pienso que la ley debe contemplar como una especie de programa social, un fondo donde se ayude a ejercer el derecho a la vivienda que tiene una gente pobre. O sea, yo creo que la ley todavía resiste eso es lo que quiero decir, que puede existir eso. Yo de hecho lo tengo aquí escrito, porque puede ser mejorada y además, el tema de aquí del país es que si se cumpliera con todas las leyes fuéramos un país perfecto. Con esta ley Cuasi perfecto. la propuesta de ley de alquileres debe ser los jueces de paz educados, los policías educados, o sea, tiene que haber toda una cultura de responsabilidad en este sentido. O sea, no de que ahí está la ley y que nadie la cumpla, no. O sea, hay un conjunto de actores que tienen que involucrarse para la cultura de responsabilidad de los alquileres. Para continuar con la parte de los contratos, Reina. ¿verdad? ¿Querías decir algo respecto a eso? Sí, en ese mismo orden, en el orden del registro de los contratos, aporta claridad, aporta también ayuda quizás para el registro civil, pero hay que ver cuánto cobraría el registro civil, el registro de esos contratos, porque por registrar un acto puro y simple, actualmente son 200 pesos, 400 pesos, pero cuando hay dinero envuelto en el acto, el registro civil cobra un porcentaje. Entonces, en la ley no se contempla esos dos depósitos, no se contempla el prepago o el +1.
que siempre lo voy a defender. El +1 no es un mes de garantía, es un mes de prepago de renta porque por adelantado. por adelantado, porque primero tú pagas y luego vives. Y luego lo vives. Entonces, en la ley, en el proyecto de ley no se contempla ese +1. No se menciona el No se prepago. menciona el Eso es +1 verdad. y en los dos depósitos no se contempla que si son de garantía o si es un mes de renta por adelantado o si es un mes de renta o si es Wandy. una garantía. Son estrictamente de garantía. Nosotros, fíjense, eso se ha tergiversado mucho porque muchos propietarios simplemente le ponen una cadena de fuerza, una camisa de fuerza a los inquilinos diciéndoles son 3 depósitos y uno no reembolsable. Pero no son 3 depósitos. No, es un prepago. Lo que están haciendo es forzando al inquilino a que pague el corretaje Difiero. Entonces, Difiero. no será en todos los casos, pero he visto esos casos. Entonces, la cuestión aquí es lo siguiente, la ley expresamente dice que el servicio de corretaje lo paga quien lo contrate. El servicio legal de redacción y notarización del contrato lo pagan entre los dos por partes iguales. O sea, estamos tratando de poner las cosas diáfanas y claras y que los meses que se pidan no pueden pasar de 2. Sí, puntualizar ahí que precisamente el pensamiento del legislador al eliminar o no incluir, porque El prepago. no existía tampoco ese +1 en la ley anterior, es evitar ese abuso que han hecho las personas que rentan vivienda. Por ejemplo, un apartamento que tiene un costo de $1,000, la renta, ¿cómo usted le va a decir al inquilino que esos $1,000 son para gastos legales, cerrando la posibilidad que tiene el inquilino de cubrir esos gastos legales, donde le salga más barato? Entonces, es para eliminar esa mala práctica que se le ha dado a ese +1 que se lo ha inventado el propietario, porque no existe ni en la ley anterior ni se va a contemplar en esta nueva pieza legislativa. Lo que pasa es que los alquileres son servicios. Sí. Son como los celulares. Tú primero pagas y tú luego lo usas, ¿verdad? Sí. Las rentas, tú primero pagas y luego vives, porque imagínate tú que tú entras a una casa y tú digas, no me gustó, me voy, Y al final no dices, pagas. no me gustó, Entonces, me fui. el proceso de educación, tanto al propietario como al inquilino, es vital para nosotros desde nuestra Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, precisamente por eso. Ese +1 nunca es pago de comisión. Quien lo pierde es el propietario. ¿Por qué lo pierde el propietario? Porque ese +1 es un mes de renta por adelantado que yo estoy pagando como inquilino y yo destino ese pago para el agente inmobiliario que me alquiló ese inmueble. Ahora bien, con relación al pago del 50-50 de los gastos legales, está violando un principio de derecho común que contempla el Código Civil 1593, que los gastos son pagados por quién, el que tiene el interés en el inmueble. ¿Quién es? El inquilino. El inquilino. Pero es Entonces, que eso es importante que se estamos contemple. hablando de un contrato sinalagmático en donde ambos ganan. Hay una prestación y una contraprestación. Yo estoy feliz de alquilar mi inmueble y no es un favor que le estoy haciendo al inquilino. Y el inquilino está feliz de haber encontrado un inmueble que alquilar. O sea, en ese caso, en donde ambos tienen cosas que proteger, el inquilino entrega dinero y quiere asegurarse de que las condiciones, y le prometieron un tiempo, y quiere asegurarse de que las condiciones van a ser respetadas, tiene derecho a ver que su abogado revise ese contrato. Pero el propietario también tiene derecho a resguardar su propiedad, de protegerla ante mal uso, por ejemplo, del inquilino, y también tiene derecho a poner un abogado a chequear allí. Y no quiero decir que una cosa es muy clara, el pago por adelantado de un mes, que yo lo veo hasta justo, debería ser así siempre. No, tiene que ser Yo así. lo veo Tiene que ser correcto, correcto. eso. Eso es una cosa. Y otra muy diferente es, y no en todos los casos, no quiero acusar a todos de hacer eso, pero los propietarios no le hablan claro todo el tiempo a los inquilinos. Y casi siempre le dicen que un mes es para gastos legales. Ahí es donde entramos nosotros los agentes inmobiliarios, ayúdenos con la ley que está en el Congreso La también. tenemos allá, yo Con la el tengo en la proyecto Comisión de ley. Justicia. Para eso, Yo la los propietarios tengo. no están para alquilar ellos mismos. Yo la tengo en la Comisión de Justicia. Continuando con esa parte de los contratos, hay un punto que ha generado también, ha llamado mucho la atención, que es el artículo 8, el de reajuste del precio. Dice literalmente, el reajuste del precio del inmueble alquilado. El reajuste del precio del inmueble estará sujeto al acuerdo entre las partes, sin que éste pueda exceder el 10% del valor de la renta a la renovación del contrato. Finjus, en un comunicado hoy, decía que esto puede desincentivar
a las personas que están alquilando y que inclusive podría promover a que sea más informal ese tipo de acuerdo. ¿Cómo lo ven ustedes? Que sea solamente hasta un 10 el máximo que se pueda reajustar. La verdad es que nosotros entendemos desde la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas que no debe haber ningún tipo de limitación al tema del mercado, señores. Estamos en un libre mercado en el cual tanto el inquilino tiene derecho a negociar sus condiciones de alquilar, como el propietario tiene derecho a negociar las condiciones de alquilar. En ese sentido, eso puede perfectamente desincentivar muchos negocios en este ámbito. Pero también, digo yo, me pongo del lado del inquilino. ¿Quién me garantiza a mí? Yo alquilo esta vivienda para vivirla unos años, o este negocio para poner mi empresa, hago reformas, y luego el año que viene me vienen con que no es la indexación de la inflación, no. Es que ahora toda esta zona se ha cotizado mucho y lo siento, yo puedo estar ganando mucho más como propietario, así es que o te aumentas un 20% o te vas. Pero hay un acuerdo entre las partes y hay que entender también que si usted está en una vivienda que se ha revalorizado en el tiempo, tal vez es momento de usted repensar este negocio. La persona que vive en una casa que se ha ido revalorizando tiene muchas opciones. Y una de las opciones es también determinar, bueno, mira, tal vez esta zona no me gusta, tal vez esta zona no me interesa. Igualmente el propietario tiene esa intención. Yo creo que puede haber un acuerdo entre las partes porque el propietario también es interesado en que continúe una secuencia del alquiler. Ustedes que establecieron ese 10%, ¿qué tomaron en cuenta? Bueno, nosotros, el plan fue, por supuesto, lo que dice Anneri, eso es sagrado, el solo consenso, la libertad de contratar que tienen las partes envueltas, eso es intocable. Ahora, y por supuesto que podrán, al final del periodo por el cual se hizo el contrato, volver a renegociar como ellos quieran, porque eso es derecho privado y nadie se puede meter en eso. Sin embargo, las arbitrariedades que se podían cometer, de que, bueno, falta 3 meses para vencerse, te aviso que no le voy a dar continuidad al contrato. En el fondo ningún inquilino quiere mudarse, ¿eh? Lo más traumático es mudarse. Sí. Entonces viene, no, pero yo me quiero quedar. Bueno, pero entonces tengo que aumentarle un 20%, un 15%. Exacto. Entonces nosotros quisimos, tomando en cuenta la función social que debe desempeñar el Estado Dominicano y que se trata de una cuestión que no es un mero comercio puro y simple, sino que se está trabajando con el índice de desarrollo humano que vive en una casa adecuada y pertinente. Entonces quisimos ponerle, el legislador, que fue el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, es el proponente de la iniciativa, el espíritu de él fue poner un límite, ¿verdad? Y dice que cuando no se establezca ningún límite en el contrato, entonces se presume que el aumento será en función del índice de inflación. De la inflación. Es una indexación. Ajá. Y si esa es de 5%, es 5%. Sí. Si es 7%, aunque casi hasta siempre el un Banco 10. Central Exacto. fija los índices de inflación. Hay una 2 pregunta. y algo. Hay una pregunta de una persona aquí que no me pone María, me tienes que poner quién es. El usuario, el depósito no se puede usar para reponer los daños a la propiedad de parte del inquilino. A veces rompen closets, sí, claro. Los Sí, por depósitos supuesto. los depósitos. Esa es la naturaleza. Esa es La la garantía y esa es la razón de los alquileres. Vamos entonces a tocar otro tema. Tienes que ponerme siempre el usuario, María, por favor. Ampliación de derechos del inquilino en caso de venta del inmueble. Habla la ley, que el inquilino tiene derecho preferente de compra del inmueble en las mismas condiciones ofrecidas a terceros. Pero eso no debe establecerse un contrato de alquiler con opción a compra desde el inicio. O si de repente lleva 3 años esa persona viviendo y yo ahora quiero vender la propiedad, ¿verdad? Yo le digo a esta persona, tú tienes el derecho el primero a comprar, pero si esa persona tiene un precio que pone y yo digo es que yo no puedo pagar ese precio, ¿cómo se ejerce ese derecho? Es una cláusula que está muy bien pensada, porque de hecho, aun cuando no se establezca en un contrato previo, es únicamente brindarle la oportunidad
a esa persona que ya vive ahí por los trámites que representa mudarse, de que pueda tener la opción de comprarlo en igual condiciones que la oferta que se le hace a un tercero. Ya así, esa oferta se sale de sus posibilidades, entonces no la toma. Pero normalmente cuando se hacen esos contratos con opción a compra, también se hace un depósito que la persona se pone un límite de tiempo, se hace un depósito, etcétera. Eso cuando el propietario tiene desde un inicio la intención de vender, pero Exacto. imagínense que durante el transcurso del alquiler se le ocurra Ya. venderla. Ok. Es únicamente la ley va a Perfecto. subsanar ese vacío legal. El Código Civil establece la prelación. O sea, si tú vives en mi casa, yo vendo la casa en la que tú vives, tú eres tienes la primera opción. preferencia, La preferencia. la primera oferta es tuya. Mira, voy a vender la casa. Pero en esto. Mira, a ver si te tanto. interesa. Una cuestión es los contratos. Esos contratos tienen cláusulas, muchas cláusulas abusivas. Yo creo que debe haber, ¿quién va a revisar los contratos? O sea, yo creo que la ley debe prever un mecanismo de revisión de contratos para eliminar las cláusulas abusivas que puedan afectar a ambas partes. O sea, Pro consumidor. Lo que pasa es que Sí, pero el consumidor debe llevar. Ese tema ahí es muy delicado porque es derecho privado puro. Pero, bueno, quería hacer un poquito de énfasis en el tema de preferir al inquilino. En materia comercial, de locales comerciales, intentamos ser un poquito más estrictos. ¿Por qué? Porque yo vengo, alquilo un local, invierto una gran cantidad de dinero ahí, invierto Remodelando. una gran cantidad de publicidad, promoviendo, me gano un nombre, me gano un lugar conocido y todo lo que conlleva ello, la clientela, que el Código de Comercio le llama el Fondo de Comercio, nosotros lo llamamos el punto comercial en el argot dominicano. Si el propietario decide desahuciar al inquilino, tendría que someterse a ciertas condiciones. Por ejemplo, no podría poner el mismo negocio por un determinado tiempo. No podría poner el mismo negocio por un determinado tiempo. El que tenía el inquilino. Claro, e incluso si el inquilino hizo muchísimas impensas mejoras, Ajá. podría dar lugar a que lo tenga que compensar. Y ¿Eso está contemplado en la ley? sí, eso está contemplado. Eso es un palo, porque si es un negocio comercial donde la gente normalmente hace una inversión importante y te quieren sacar al año de que tú estás ahí después de todo lo que has hecho, que te compense. Es muy fácil que tú tengas tu negocio ya vendiendo mucho y a mí se me ocurra pensar que, pero ¿y por qué no soy yo que pongo ese saco a negocio? si saco a María Cela y me pongo yo a hacerlo? Exacto. Me va bien también. Yo entiendo Y que- no necesariamente será así. No, yo entiendo que lejos de desincentivar esa parte en la ley, promueve más la transparencia. Porque cuando yo tengo un inquilino, yo quiero vender y yo le hago la oferta de la prelación para que tenga la preferencia de compra, yo también como propietaria me estoy protegiendo. ¿En qué sentido? Porque si yo le hago la propuesta por escrito, le pido al inquilino que me responda por escrito si acepta Ya. o no, yo tengo bajo mi manga Que ya yo una quiero opción vender. de que yo quiero vender, tú no puedes, tú te negaste, entonces tú estás en la obligación de cuando yo estoy vendiendo, tú tienes que mostrar el inmueble cuando voy a visitarlo con un Mostrar cliente. el inmueble. Entonces yo entiendo que es una parte protectora, que es bueno en el O sea proyecto que- de ley, lo aplaudo porque Bien. en la práctica se da, porque se hace el uso del derecho común de la prelación y en la práctica Ok. se da. Señora. Sí, hay otro elemento importante, ya avanzando el contrato. Quiero llegar a la parte de cómo se van a dirimir los problemas cuando ya no estamos de acuerdo las partes. Antes iba el juzgado de paz, ahora va también a tener un rol importante el juzgado de primera instancia. Explíquenos primero cómo está contemplado esa parte y luego me gustaría saber qué piensan ustedes, cómo va esto a ser asimilado por el sistema. Bien, nosotros quisimos, tanto el proponente como la comisión especial que estudiamos el caso, quisimos coger algo bueno del derecho laboral, algo bueno y quisimos, ahora mismo hay un arroz con mango. Actualmente, materia de alquileres, falta de pago, juzgado de paz. Sí. Materia de alquileres, incumplimiento de contrato, juzgado de primera instancia. Nosotros quisimos otorgarle plenitud de atribución al juzgado de paz si se trata de alquileres de vivienda. Ok. Y
a la Cámara Civil y Comercial de primera instancia, el juzgado de primera instancia, la Cámara Civil Comercial, todo lo relacionado a alquileres si se trata de locales comerciales. Ok. Pero lo comercial que vaya para lo comercial, al procedimiento normal, ordinario, ¿verdad? Pero lo de vivienda que vaya a un procedimiento expedito en el juzgado de paz. Y tomamos del derecho, por tratarse de algo hasta humanitario, tomamos del derecho laboral el concepto de la audiencia preliminar que existe en los juicios laborales, en donde el juez promueve un acuerdo amigable. Una conciliación. De hecho, antes de toda demanda en desalojo, Sí. tiene que haber un intento de conciliación. Pero dice la incluso, ley perdón. Perdón, termina. Incluso sin tener, antes de ir al tribunal, hay que intimar a la persona que está en falta a que cubra su falta. Si no responde, entonces va al tribunal. Si no ha cumplido con el requisito de intimarlo a que cumpla, es irrecibible la demanda. ¿Qué es lo que dice la ley actualmente? Después de cuánto tiempo sin pagar yo tengo derecho a proceder a desalojar, porque uno ha visto casos de que pasa mucho tiempo, Hay el una propietario costumbre, pero no la recibe ley el no pago. dice. No dice nada, Se acostumbra a esperar por uso 3 y meses. costumbre, por uso y costumbre. Al menos en mi Pero pueblo. ahora sí se establece. Si usted, y ahora se establece, porque aquí dice, cualquier desalojo sin orden judicial será sancionado de 3 a 5 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos. ¿Esto está bien o es exagerado? La parte penal, muchos han entendido que es exagerada. Esto es otro de los temas polémicos dentro de los alquileres. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos queremos saber y sobre todo de qué va a depender ese tiempo, porque la gente se desespera muchas veces. Y hay países, señores, donde ya los inquilinos se han acostumbrado a quedarse en las viviendas abusando del sistema. Cuando regresemos de la pausa, ya volvemos. Ok, preguntábamos qué decía la ley sobre los desalojos, cuánto tiempo debe dársele al inquilino para ponerse al día antes de que se inicie el proceso legal de desalojo y qué pasa en caso de desalojos ilegales, o sea, sin orden judicial. Hasta ahora ha sido una práctica, pero ahora va a ser penalizado, dice la ley, de 3 a 5 años y con todos los salarios mínimos del mundo. Déjeme ver, los salarios de 10 a 20 salarios mínimos. ¿Qué dice la ley? ¿Qué decía la ley antes? ¿Qué dice ahora? Con relación a una cosa y la otra. Sí, con relación al tiempo de incumplimiento de pago, la ley lo deja al entender del propietario cuando entiende que hay un incumplimiento significativo. Espérate, que eso de significativo es, tú decías en la pausa. Sí, porque está hablando de la ley actual. O sea, de lo que hay de la vigente. ley actual. Ahora, la nueva ley... La ley vigente no pone, decía uso y costumbre. O sea, si puede ser un mes, pueden ser 2 meses, puede ser 6 Sí, pero el meses, propietario es un año. significativo un mes. Significativo a Pero hay 2 meses- criterio, hay 2 meses de garantía. a criterio del Hay 2 meses de de propietario. garantía. Si me Exacto, pasa después de los 3 vivir los 2 Sí, meses. pero los 2 meses Hay de garantía es para usarlo en cualquier mejora que se necesite Que en se la propiedad. necesite No podemos hacer. contar con eso para un cumplimiento de pago. Ok, ¿qué dice la ley ahora? La ley no rige el tiempo de incumplimiento de pago, sí lo que rige es el tiempo del proceso judicial de desalojo. ¿Cómo va a ser? Y lo reduce a una decisión de 30 días a partir de la notificación de la intimación de pago. Ese tribunal que va a conocer esa demanda en desalojo tendría un plazo de 30 días para emitir una resolución o sentencia de desalojo y lo novedoso, lo moderno de este sistema es que esa sentencia es ejecutoria sin necesidad de cualquier intervención de un recurso, lo que significa que reduciría... O sea que no hay que apelar. Puede apelar, apelar. pero puede ejecutarse al mismo tiempo de que se tiene la Mientras sentencia está apelando la persona, ahí mismito está o la ejecutando. resolución. O sea, es ejecutoria, ¿Cuánto no tiempo? obstante cualquier recurso. Pero ¿cuánto tiempo después que se dicta la resolución viene la ejecución? Después de que usted tiene su sentencia, usted le notifica al inquilino en un plazo de 15 días que le va a ejecutar esa decisión y entonces puede proceder. Y si no ocurre así con la tardanza de ese tribunal que va a emitir esa resolución o sentencia, establece esta nueva ley que usted puede apoderar al Poder Judicial
para que penalice o fiscalice a este tribunal. ¿Cuál es la desventaja? La capacidad que tienen los tribunales que van a conocer este tipo de casos Exacto. a nivel masivo. Esa sería una de las desventajas a mejorar. Sin duda alguna, actualizar, aprobar este nuevo proyecto de ley va a tener un impacto muy, muy positivo en la misma población, porque vamos a tener acceso a vivienda en alquiler de menor precio, o sea, van a disminuir probablemente los precios de alquiler y a una oferta mucho más digna, Perdón, es decir, ¿por qué mayor van a calidad. disminuir los precios O porque de- hay mayor oferta. Va- A mayor va a aumentar la oferta, oferta. si sube Hay la más oferta, seguridad jurídica hay para más- el inversionista. hay más seguridad jurídica. Ahora bien, tenemos que lograr que este anteproyecto de ley esté blindado también para los propósitos que vinieron, para proteger los derechos de los inquilinos, pero también para proteger los derechos del propietario. El Entonces me tiempo. refiero al tiempo en ese sentido. Vamos a hablar de ese ¿Cuál es el tema del tiempo? Si bien es cierto que hay unos tiempos definidos para iniciar el proceso judicial, o mejor dicho, en el juzgado de paz, ¿verdad? Para conocer el caso, y unos tiempos para cuando haya un fallo, ¿qué sucede en el medio, María Cela? Imaginen lo siguiente, tenemos unos tiempos definidos para notificación, para el inicio, para la conciliación, para se respeten, por supuesto, hay que esperar que se respeten, ¿eh? Entonces, luego viene un proceso de conocer el caso en el cual nosotros ahora mismo no tenemos un margen de tiempo y pueden haber incidencias si hay alguna de las partes que quiere incidentar. Y eso digo, me refiero a cualquiera de las dos partes, puede ser el inquilino o puede ser el propietario. Pero- Así que nuestra sugerencia sería que también tenemos que tratar de limitar el proceso completo, porque de lo contrario... ¿Cuánto tiempo sería lo apropiado? Las mejores prácticas en otros países que hemos estudiado andan entre 2 y 4 meses. Vemos que en ese sentido, cuando hay un incumplimiento, el incumplimiento no se alarga en el tiempo y hay una seguridad jurídica para el que está vulnerado su derecho. Y es ahí que nosotros vemos que tal vez el procedimiento completo debería estar blindado a nivel de tiempo. Sin Ok. embargo, nosotros, perdón, María Cela, Ajá. nosotros, el plazo para un juez de primera instancia fallar un caso cualquiera que se le apodere es de 3 meses. Nosotros lo redujimos en el caso del juzgado de paz y de primera instancia a 1 mes. Los redujimos Ay, con perdón. tal Ajá. de hacerlo más expedito. Incluso trajimos importada también del derecho laboral una herramienta que va a ayudar muchísimo a que los casos terminen pronto. Y es que ya no se podrá apelar la sentencia por el simple hecho de retardar el proceso, porque el inquilino que sea condenado por falta de pago puede apelar, porque es un derecho constitucional a tener varios Ok. grados de jurisdicción. Puede apelar, pero la sentencia no se suspenderá a menos que él haga una demanda adicional en referimiento por ante el juez de primera instancia, con la condición de que deposite a consignación el duplo de las condenaciones de la que fue objeto en el juzgado de paz. O sea que si yo debo 6 meses de a 10,000 pesos cada uno y debo 60,000 y quiero apelar, quiero seguir echando el pleito, tengo que buscar 120 y consignarlo. Y todo el que busque 120 mejor se muda. Mejor y se no lo muda. paga. No, sin duda, Ok, esto es una eso es bondad, es maravilloso. Es Lo una- que es una sucede novedad es una que novedad favorece. muy Eso es muy positiva. bueno. Lo que comentamos es la parte del conocimiento del caso. O sea, después que se conoce el caso, el juez tiene hasta 30 días para hacer el fallo, Ajá. pero durante el proceso de conocimiento de fallo del caso, no ok. hay una... Sí, tenemos... Tengo muchas preguntas y me Eso quedan está todo 4 para- minutos. Y tienen que Eh, concluir ahí con la parte de la sentencia de 3 a 5 años. Tenemos para el muchas propietario. preguntas. Ok, la bodeguita de Dios. Dice, la señora que representa el sector inmobiliario ahí está perdida. Ese 2 más 1 no es pago adelantado, es para supuestamente gastos legales. Y nunca lo vives ni lo devuelven. Algunos cobran 2 más 2. Ojalá nos protejan ahora porque ese 2 más 1 estaba acabando con el inquilino. En lugar de 60,000 debía buscar 90,000. Y solo a veces a duras penas devolvían 2. No es cierto eso de mes adelantado. Ella está defendiendo su bolsillo. Yo aquí, Eh, Ay, en representación de la asociación. ok. ¿Le respondo? Sí, por Muy favor, bien. rapidito, pero rapidito. que Rapidito, tengo 4 rapidito. minutos. Mi Ajá. querida, muchas gracias por el comentario. Algo importante, cuando tú vas a vivir en un inmueble, tú tienes primero que pagar para luego vivir. Ese mes de renta por adelantado no es
un mes que se devuelve, no es un pago de comisión, sino un mes que tú pagas por adelantado para tú poder entrar a vivir en esa vivienda. Los depósitos adicionales son garantías que tú le estás entregando al propietario si causa algún daño en la propiedad. Perfecto. Aquí dice, Luna Natural, nunca ni devuelven los depósitos ni cumplen el +1. Dicen 2 depósitos y se pierde 1. Es importante esa ley. Por eso es importante la ley, porque te permite a ti exigir que te demuestren Por supuesto. que esos daños y que ese costo, que ese monto de ese depósito cubre esos daños que supuestamente yo he hecho. Tengo que demostrarlo. Ambos se desapoderan del dinero, porque el dinero no se queda en manos ni del propietario ni del inquilino, sino en un banco consignado. Ok, dice, hay propietarios, Luisita González, hay propietarios que alquilan poniendo en contrato el aumento automático anual de un 5% al alquiler. ¿Es eso legal? Eso, la parte tiene libertad de contratar lo que quiera. La inmobiliaria se coge un mes, dice Maya Alejandra, se coge un mes para ellos. ¿Quién es que tiene que pagar eso? Porque hay un depósito que lo coge o el dueño o la inmobiliaria. Estemos claros, las inmobiliarias se cogen un mes para ellos. ¿Es así o no? No lo tomamos para nosotros. El propietario debería El propietario pagarlo. lo pierde. El propietario debería pagarlo porque es quien contrata a la inmobiliaria para que le haga la gestión de Eso es lo que dice captación la de ley. ese Pero es que lo Que es el pierde, en la propietario. ley no se contempla, pero es que el propietario en la actualidad lo pierde, porque el inquilino lo paga, no es Ok. reembolsable porque es un mes de renta por Parece adelantado. que eso debe estar en la ley. Debe de estar en la ley porque va a Parece crear que hay que confusión incluir. contractual. Es importante. Está en la ley. Está Está en la ley. Bueno, +1, ¿qué derecho no, tiene el eso es inquilino contractual. cuando venden el inmueble con él Ya está. viviendo en la casa? Ya se lo tenían que haber advertido y él necesita tener una evidencia de que se lo habían advertido. Por supuesto, no se puede vender contigo viviendo en la Sí, casa. se puede vender, pero y el nuevo adquiriente asume toda la responsabilidad del contrato por el tiempo que quedaba. Ok, hay muchísimas preguntas, se nos quedaron la mayoría de las preguntas como estamos viendo. Es un tema que interesa. Cualquier otra pregunta pueden seguirla haciendo. Si ustedes pueden responder amablemente debajo de nuestro Instagram, les vamos a hacer llegar todas esas preguntas. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Hasta mañana.